Rusia y Ucrania. Hermanos, vecinos y enemigos. Esta es la reseña de una crónica de encuentros y desencuentros, de amor y odio, de vida y de muerte. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Como comentábamos la semana pasada, Rusia, Bielorrusia y Ucrania comparten un origen común que las hermanas, ¿no? Independientemente de los caminos que han transitado, ¿no? Pero han tenido desde el origen común, era la Rus de Kiev, que era de donde se fundó todo el pan-estado, el estado ruso, ¿no? Y cuando digo ruso me refiero no necesariamente a lo que es Moscú, sino a lo que era origen, que era la Rus de Kiev, lo que era vendría a ser hoy Ucrania, que fue el origen de todas las Rusias. Y ahora bien, si bien es cierto que estos tres países, Rusia, Bielorrusia y Ucrania, tienen un origen común, lo cierto es que la historia y los derroteros les ha llevado por caminos totalmente diferentes. Creo que les comentaba también la semana pasada de que Bielorrusia, por ejemplo, que era la Rusia blanca, fue dominada después de la invasión de los mongoles por la corona lituana y después por la mancomunidad de Polonia y Lituania, ¿no? Lo mismo sucedió con Ucrania. Una vez que llegaron los mongoles, la Rus de Kiev se desintegró y fue tierra de nadie. Entonces pasó igual a Polonia y después formó parte de esta mancomunidad. Después, ¿qué pasó? Que se repartieron Polonia en partes, se repartieron Ucrania entre dos potencias extranjeras, ¿no? Por un lado el imperio austrohúngaro y por el otro lado el imperio ruso, que ahora les contaremos, ¿no? Que el imperio ruso formó nació del Principado de Moscú, que en la época de la Rus de Kiev era un principado sin mayor fortuna, ¿no? Era pequeño e incluso Moscú era solamente una ciudad muy joven en esa época, no tenía mayor preponderancia en la región, ¿no? Después adquirió potencia, ¿no? Pero siempre Kiev fue la ciudad origen, la madre de toda Rusia, ¿no? Entonces, el carácter nacional que han tenido estos pueblos ha sido totalmente diferente, no tienen una cosa que ver una con otra, pero podríamos decir que étnicamente son bastante similares, ¿no? Son bastante similares, los tres, tanto Bielorrusia como Ucrania y Rusia tienen un origen eslavo, pero han sufrido también por las diferentes dominaciones que han tenido, por Polonia, Lituania y el imperio austrohúngaro, y la cercanía que ha tenido, por ejemplo, a otros países. Por ejemplo, Ucrania ha tenido influencia tanto en lengua como en cultura. Y igual pasa con Bielorrusia, con Polonia y Lituania, ¿no? Con potencias de aquella época occidentales, ¿no? Por el otro lado, Rusia, lo que llamamos Rusia, ha tenido bastante influencia de lo que es Asia, ¿no? Y por supuesto algo de Europa, ¿no? Pero Asia, ¿no? Una vez
comentaba un amigo, me decía que me preguntaba si Rusia era Oriente o era Occidente, ¿no? Y al final de cuentas, Rusia no es ni uno ni otro. Rusia no es ni Oriente ni es Occidente. Rusia es Rusia. Rusia es el cruce de caminos, ¿no? Por ahí ha pasado los mongoles, los tártaros, los cosacos, y Europa también. Entonces así, los varegos. Entonces ha sido una tierra que se ha nutrido de todas esas influencias y ha adquirido un carácter muy, muy particular, que es una manera de pensar totalmente diferente a lo que podríamos decir la Europa occidental. Entonces, un poco difícil de llegar a ese punto, ¿no? Pero de todas maneras, estos países, esos tres países que formaban Rusia, tienen características similares, ¿no? En tanto la lengua de estos tres países derivan del eslavo antiguo, ¿no? Pero alrededor, digamos, en el siglo XV se diferenciaron completamente por, como hemos dicho, ¿no?, las influencias de las potencias que la dominaron, ¿no? Y entonces el bielorruso y el lituano guardan algunas semejanzas, ¿no? En el lado de Ucrania hay mucha influencia polaca y también tiene que ver con el carácter, lo que voy a decir ahora, ¿no? Ucrania es un país que lamentablemente no solamente ha vivido el periodo de independencia, igual que Bielorrusia, después de la desintegración del aparato soviético. Antes de eso solo hubo unos breves interregnos, tanto Bielorrusia como Ucrania, como repúblicas independientes a raíz de la Revolución Rusa. Antes de eso estaban bajo dominación de alguna otra potencia, o del Imperio austrohúngaro o alguna otra corona, ¿no? Pero nunca así ha tenido el carácter de independiente. Y eso ha marcado, de hecho, ese espíritu nacionalista que lo vemos, no tengo que decirlo sobre qué, ¿no? Sobre lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Y otra cosa, ¿no? El lenguaje, decíamos que comparten similitudes, y también la religión. Generalmente estos tres países tienen tendencia a la iglesia ortodoxa rusa, ¿no? Pero sin embargo en el oeste de Ucrania hay mucha, no sé si mucha, ¿no?, pero hay alguna concentración de cristianos, ¿no?, de católicos, por la influencia de Polonia, de Polonia. Y aparte también hay un cierto sector de población que sigue el rito greco-latino, por la influencia también de la zona, ¿no? Pero sea como sea, hay similitudes muy grandes, ¿no? Incluso lo que es cultura, lo que es hasta étnicamente, ¿no? No hay mucha diferencia, salvo en las mezclas que ha habido, ¿no? Y como les decía, ¿no?, comparten sobre todo un mismo patrimonio histórico común, ¿no? El origen de las naciones de estas es común. Otra cosa que comparte sobre todo Ucrania y Rusia, que es a lo que nos atiende este batiburrillo, es el reciente pasado soviético, ¿no? Como ustedes saben, ¿no?, después de la revolución rusa en 1917, hubo un pequeño espacio de tiempo en que se independizó Ucrania. La primera vez que Ucrania, que en esa época, fíjense que a raíz de la Primera Guerra Mundial sucedió algo muy curioso, ¿no? En esa época Ucrania estaba dividida en dos partes, ¿no? Estaba desintegrada en dos regiones. Una, el lado oeste, estaba bajo el poder del Imperio Austrohúngaro. Y por otro lado, la zona oeste, oriental, estaba bajo el poder del Imperio Ruso.
¿Qué sucede? Que en la Primera Guerra Mundial, ucranianos étnicos luchaban entre sí en dos bandos totalmente diferentes, ¿no? Imagínense la historia, la crueldad de la historia, ¿no? Y, y eso, ¿no? Entonces tenemos que hubo un reciente pasado soviético, ¿no? Que una vez que se hicieron, entró en vigor la Unión Soviética, se hizo la República Socialista de Ucrania, ¿no? Igual la de Bielorrusia y por supuesto la de Rusia, ¿no? Después, por ejemplo, hay el caso de Crimea, que ha pasado también hace tiempo, es emblemático, ¿no? Crimea no era originalmente parte de Ucrania ni de Rusia, ¿no? Era un protectorado otomano, ¿no? Era el Kanato de Crimea, ¿no? E incluso había una gran mayoría que eran musulmanes, ¿no? Eran los tártaros de Crimea. ¿Qué sucede? Que en el siglo XVIII, la emperatriz Catalina Grande toma por cuenta la península de Crimea, que estaba en ese tiempo en declive el Imperio Otomano. Entonces toma para sus dominios el Kanato de Crimea, ¿no? Tan es así que un poco tiempo después se da la famosa Guerra de Crimea, ¿no? Que era una lucha entre Rusia por un lado y el Reino de Grecia contra las potencias, imagínense, ¿no? Musulmanes, que eran los turcos otomanos, junto con Reino Unido y Francia, ¿no? E incluso el Reino de Cerdeña también. Entonces imagínense que las casualidades de las componentes políticas, las intrigas, y llevan a enemigos irreconciliables como eran los musulmanes y los cristianos a hacer alianzas. En fin, cosas que uno no puede lograr comprender a cablear. Pero la cosa es que Crimea fue anexado al Imperio Ruso en el siglo 1740 y tanto, si no me equivoco, ¿no? Y entonces después forma parte del Imperio Ruso hasta la Revolución Rusa, ¿no? E incluso después forma parte de Rusia, de la República Socialista de Rusia, ¿no? Hasta que en el año 1954, hace relativamente menos de 100 años, el jerarca soviético Nikita Khrushchev le cede le cede el dominio de la península de Crimea a la República Socialista de Ucrania, con la condición de que, era, en fin, y tenía sobre todo la importancia que tenía la península de Crimea durante todo ese tiempo, es que tenía un puerto muy importante, de gran importancia, que era Sebastopol, y que era sede de la flota del Mar Negro. ¿Cuál es la importancia del Mar Negro? Porque es el único lugar donde el mar no se congela, ¿no? Rusia, como ustedes saben, tiene las entradas que tiene para el Atlántico, por decirlo así, son muy escasas, están casi cerca al Polo Norte, o por el Báltico, o por el Mar Negro, ¿no? Y el Mar Negro era el único mar de agua, entre comillas, tibia, ¿no? Entonces era de vital importancia. Sea como fuere, le cedió en 1954 la administración de Crimea a la República Socialista de Ucrania, ¿no? Y cuando llega el advenimiento de la desintegración de la Unión Soviética, se queda con esa administración. Pero fue una cesión, no fue nunca Crimea una prolongación de Ucrania, ¿no? De las estepas ucranianas. No, era un territorio totalmente diferente.
ahora lo que vamos a hablar es de la importancia de Ucrania en el contexto europeo. Ucrania es el segundo mayor en extensión país de Europa, después de Rusia, ¿no? Y es un país casi completamente llano, lleno de estepas y de campos fértiles. Imagínense que la bandera de Ucrania, como ustedes saben, es celeste y amarillo, ¿no? Celeste por el cielo y amarillo por los campos de trigo, sobre todo de trigo, de cebada. Es un magnífico proveedor de granos, sobre todo para el mundo entero, ¿no? Cebada, ¿cómo se llama? Trigo, en fin, soya. Y no solamente eso, no solamente granos, sino también minerales, ¿no? Petróleo y hierro, carbón, ¿no? Es una tierra rica, muy fértil y que tiene bastantes frutos. ¿Qué es lo que pasa con Ucrania? Que ha tenido después de la independencia, ha tenido regímenes bastante corruptos, ¿no? Es una falencia, una tara general de todo el mundo, ¿no? Pero ha sido muy golpeado, ha sido un país muy golpeado por la corrupción. Y ¿qué sucede? Que el sector agrícola, en fin, el sector industrial ha sido muy golpeado, ¿no? Muy golpeado, ¿no? Y entonces han estado sujetos a los vaivenes políticos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? Que Rusia es el mayor exportador de gas en Europa, ¿no? Y gran parte de los gasoductos rusos que con destino a Europa pasan por territorio ucraniano. Entonces, Ucrania cobra a Rusia una especie de tarifa de paso, ¿no? Un peaje, ¿no? Y aparte de eso, en concesión, Rusia le vende el gas rebajado. Perdón. ¿Qué pasa? Y que muchas veces, y lo curioso es que esta entrada por el gas constituye alrededor del 3% del PBI de Ucrania. Imagínense, sí, una barbaridad. ¿Y qué ha conllevado esto a la depresión de la industria? No ha habido mayor fortalecimiento, ¿no? Se han quedado con ese dinero fresco y prácticamente de la nada, ¿no? De la nada, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Que políticamente y estratégicamente, Bielorrusia y Ucrania han sido los estados tapones de Rusia, ¿no? Como cualquier persona que sabe un poco de geografía o de historia también, ¿no? Sabrá que Rusia es un país muy fácil de invadir, ¿no? No hay accidentes naturales que sirvan de barrera, ¿no? Como una cordillera, accidentes geográficos, ¿no? No olvidemos que Rusia forma parte de una planicie euroasiática, ¿no? Entonces está lleno de estepas y entonces es fácil de transitar, ¿no? No olvidemos de que ha sufrido dos grandes invasiones, ¿no? La de Napoleón en 1812 y la de Hitler, ¿no? de la Alemania nazi en la década del 40 del siglo pasado, porque ha sido muy fácil, es un terreno relativamente plano, ¿no? Y entonces siempre una intención de Rusia ha sido tener a Bielorrusia por un lado y a Ucrania como
los tapones que los separan de la Europa occidental. En todo caso, como ustedes bien saben, ¿no? En la época de la Unión Soviética se creó la OTAN, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? La OTAN o NATO, ¿no? Y fueron contrincantes, ¿no? Entonces, para tener un estado que amortigue el peligro latente, por eso es que siempre es menester para Rusia tener una barrera. Y esa barrera, en todo caso, es por un lado Bielorrusia, que es aliado actual del Estado ruso, y Ucrania. Sino que en el caso de Ucrania ha habido coqueteos, se podría decir, con la Alianza Atlántica. Y eso no lo ha visto Rusia con buenos ojos, ¿no? Tan es así que uno de los motivos arguidos en la penosa invasión que ha ocurrido hace unos días ha sido eso, ¿no? La amenaza estratégica de la OTAN ante el gigante ruso, ¿no? Y otra cosa es que siempre ha querido tener Rusia influencia, que ha querido que el área de los países eslavos sea área de influencia exclusiva de ellos. Siempre hay una aura de paternalismo ruso frente a esos países, ¿no? Bielorrusia, que era la Rusia blanca, Ucrania, que se le consideraba la Rusia pequeña. Tan es así que los zares se llamaban zares de todas las Rusias. ¿Y a qué Rusia se refieren? A las otras dos, ¿no? Otra cosa más interesante es que ha habido un sistema de comunicación, ¿no? de cooperación de la Unión Soviética, ¿no? Entonces siempre ha habido encuentros, sí, por un lado, pero también desencuentros, ¿no? Hay un resentimiento muy grande en Ucrania por un resentimiento antirruso, ¿no? En la época de Stalin hubo se le dice el Holodomor, ¿no? Que es un aniquilamiento casi sistemático, una gran hambruna que hubo en Ucrania y dirigida sistemáticamente por el Estado ruso, ¿no? Entonces ha habido un sentimiento patriótico y que antidominación, sobre todo con Rusia, ¿no? Entonces ha sido muy fuerte el nacionalismo en esas regiones, ¿no? Solo cuando llega la independencia de la República, en el año 91 se independiza Ucrania y hay dos, el caso concreto de Ucrania es muy particular, ¿no? Porque tienen, podríamos decir, tres esferas totalmente diferentes, ¿no? Por un lado, el occidente es más pro-occidental, que está tan es así que vería con buenos ojos la integración a la Alianza Atlántica y en general a Europa. Por el otro lado, el oriente, que es la zona más industrializada, donde hay industria, está la cuenca carbonífera y también hay industria pesada. Es una zona altamente rusificada, ¿no? Tiene bastantes rusos étnicos y también hay una rusofilia, ¿no? También hay gente que está muy ligada a lo que es Rusia y quiere permanecer en esa aura eslava, ¿no? ¿Y qué sucede? Y por el otro lado está también la zona de Crimea, que como les había dicho es una zona, no es una mezcla, es un batiburrillo. Hay tártaros, hay rusos, hay ucranianos, hay judíos, etcétera. Entonces, esa zona que le decíamos del oriente es la zona de Donbass,
¿Qué sucede? Que en el año 2014 hacen un golpe de estado y es derrocado el presidente de aquella época, ¿no? Y que era prorruso, ¿no? Y el nuevo presidente, con tendencias pro-occidentales, fue desconocido por las dos provincias que están cerca de la zona de Donbass, ¿no? Y se crean dos repúblicas separatistas. Y es así, y no es reconocido por el gobierno de Kiev, y sufre, ¿cómo se llama?, acoso, porque es la verdad, pues hay guerra interna entre las dos facciones, ¿no? Los prorrusos y los ucranianos. Una guerra que lleva ya bastantes años, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Y ha venido la cereza del postre, ha sido lo que hemos visto pasar en estos días. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo siguiente no lo sabemos. A todas luces, yo creo que nadie puede justificar la invasión rusa de Ucrania. A lo máximo se esperaba que Rusia ingrese a las regiones separatistas, a las que les dio categoría de independencia, ¿no? Pero no que llegase, sea una invasión en regla, ¿no? Hay que señalar, y creo que hay que ser bien puntual en eso, ¿no? Que la OTAN, como les decía hace poco, ¿no?, coqueteaba con Ucrania, y eso exacerbó los ánimos. Yo creo que la OTAN es gran parte culpable de lo que ha pasado. No es la única. En guerra no hay buenos ni malos, ¿no? Todo el mundo ha metido cuchara ahí, ¿no? Entonces es muy lamentable lo que está pasando, pero creo que desde mi punto de vista Rusia se sobrelimitó, ¿no? Se ha sobreexcedido. Espero que pare, ¿no? Que no siga más. Ucrania está ejerciendo, sí, su derecho de defensa, pero también tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, ¿no? Es una región que está dividida, ¿no? Y que, como lo hemos visto en estos días, y lo dijo el presidente Zelensky, los han dejado solos. Y es verdad, porque me parece que ha sido usado, ¿no? Una vez que sucedió lo que acaba de suceder, la OTAN se ha escondido debajo del mostrador, ¿no? Entonces, una sensación poco cómoda, ¿no?, para Ucrania, ¿no?, que se ha envuelto en una situación inenarrable. Y espero que, no sé, que de repente la próxima semana los ánimos se calmen y pueda lograr una solución que evite derramamiento de sangre, ¿no? Porque ese es, al final de cuentas, los estados, los gobiernos, los jerarcas son los que siempre se lavan las manos y nunca pasa nada con ellas, ¿no? La sangre joven, la sangre del pueblo es la que se derrama y la que sufre, ¿no? Y los que lloran. Y eso es todo, creo que por hoy, ¿no? Lo único que queda es pedir que esto cese, y que las partes se arreglen lo mejor que se pueda. En fin, eso es todo por hoy, amigos, y si fue de vuestro agrado, denle un me gusta, ¿no? Compartan, comenten, y por supuesto suscríbanse a Batiburrillo canal, y para que estén siempre atentos con todo la información que nosotros podemos brindarles. Así que ya saben, nos vemos hasta la próxima semana en una nueva edición de Batiburrillo. Chao.